James Scheffler era un oficial del Servicio Forestal de los Estados Unidos en Utah. En abril de 2012, estaba realizando una patrulla de rutina en un popular sendero escénico de caminata en lo profundo del bosque. Estaba a mitad de su caminata cuando notó un cable trampa tendido entre dos árboles en la entrada de un pequeño refugio de madera muerta a lo largo del sendero. Siguió el cable y fue llevado a una bola hecha de rocas y palos afilados colgando en el aire, que estaba preparada para caer cuando se activara el cable trampa. Tras una inspección más detallada, se encontró otra trampa en una segunda entrada al pequeño refugio. Esta era una cama de palos afilados colocados hacia arriba en el suelo. Nuevamente, un cable trampa estaba colocado frente a ella, que esta vez estaba tenso y habría obligado a una persona a caer directamente sobre los palos. Se llamó a la policía y se les informó sobre las trampas peligrosas y potencialmente mortales. Pronto, comenzarían a realizar entrevistas a los excursionistas en el área en los últimos días, y sorprendentemente, esto los llevaría a dos adolescentes. Confesarían haberlas colocado. Sin embargo, argumentaron que las trampas estaban puestas para animales. La policía no creyó esto. La naturaleza de las trampas claramente estaba hecha para una persona. Además, estaban colocadas demasiado cerca de un sendero de caminata popular que recibe mucho tráfico. Más específicamente, en las entradas a un pequeño refugio, que fácilmente habría atraído a un niño curioso o a un turista desprevenido. En 2017, Iván, un hombre de 30 años de Rusia, desapareció abruptamente en una caminata en solitario en el distrito de Shatura de Moscú. Cuando inicialmente no regresó, su familia reportó su ausencia a la policía y se inició una búsqueda en los bosques circundantes. Pero no hubo resultados de esta búsqueda y finalmente se canceló sin hallazgos. Avanzamos 2 años después, en 2019, y un excursionista en la misma área llamó para reportar el hallazgo de los restos de un esqueleto humano medio enterrado bajo hojas. Este esqueleto humano fue posteriormente confirmado como el de Iván. Lo que hace que el hallazgo sea tan perturbador, sin embargo, es lo que se encontró con el esqueleto. Atados a los restos y a los árboles cercanos, había múltiples juegos de esposas, candados y cadenas. La tienda de campaña de Iván fue encontrada cerca de la escena, lo que llevó a la policía a creer que estaba intentando un escape tipo Houdini aislado, encadenándose y tratando de liberarse sin ayuda, y que esto finalmente salió terriblemente mal. Uno de sus amigos incluso declaró más tarde que este tipo de acrobacia era algo que podía ver a Iván haciendo, ya que a menudo practicaba habilidades de supervivencia en condiciones extremas. Pero otros creen que Iván fue asesinado y que la escena del crimen fue simplemente montada después para que pareciera un trágico accidente. La causa oficial de muerte de Iván no ha sido determinada. Es mayo de 2016. Un hombre está caminando por un sendero privado en el bosque en el condado de Harlan, en Kentucky. De repente, ve algo en el suelo, justo un poco fuera del camino del sendero. Se acerca y ve que es una cámara de sendero. Las cámaras de sendero son cámaras impermeables para exteriores que generalmente se activan por movimiento, con el propósito de grabar la vida silvestre. La mayoría de ellas incluso tienen capacidades de visión nocturna. Son una vista algo común en el bosque, por lo que el hombre no le dio mucha importancia al descubrimiento. Aunque esta cámara no tenía tarjeta de memoria ni baterías dentro, parecía abandonada, así que el hombre decidió llevársela. Más tarde, el hombre recuerda haberle dado la cámara a un amigo. Cuando su amigo puso baterías en la cámara, una explosión se produjo inmediatamente dentro de ella. La cámara de sendero estaba equipada con explosivos que estaban preparados para detonar en el momento en que se instalaran las baterías. La explosión fue lo suficientemente grande como para volarle algunos dedos al hombre y causarle una lesión en el estómago. La policía lanzó una investigación y encontró otra cámara en el sendero equipada para explotar. Finalmente, las cámaras fueron rastreadas hasta un hombre llamado Mark Soff, quien fue identificado inmediatamente como sospechoso. A la policía se le otorgó una orden de registro para su casa y allí encontraron todo el equipo utilizado para crear los explosivos, junto con una nota que decía: cámara rota para un alma rota. Mark fue detenido. Mientras tanto, más informes de cámaras explosivas en el área estaban llegando. En respuesta, la policía llevaría a Mark de regreso al bosque y le haría detallar las ubicaciones de los dispositivos explosivos restantes. Pero mientras estaba en el bosque con la policía, Mark se lanzaría hacia una de las pistolas de los oficiales en un último intento por escapar. La alteración física resultaría en que Mark fuera fatalmente disparado. Mark nunca reveló dónde estaban sus cámaras de sendero restantes antes de su muerte, aunque la policía cree que hay numerosas otras dentro de un radio de 5 millas de esos bosques de Kentucky, todas esperando ser descubiertas por alguna persona desafortunada.
En julio de 1968, un grupo de mujeres estaba en una mesa de picnic cerca de su casa en el lago Michigan. Estaban jugando a las cartas juntas y pasándola bien cuando fueron interrumpidas por un hedor abrumador. Se puso tan mal que las mujeres comenzaron a tener dificultades para respirar, obligándolas a interrumpir su juego. Supusieron que un animal muerto debía estar cerca, y sin saber qué más hacer, alertaron al cuidador de su cabaña, Chauncey Bliss. Chauncey se dirigió a esos bosques, pero en lugar de encontrar un animal muerto, siguió el hedor hasta otra cabaña que supervisaba a media milla de distancia. Se obligó a atravesar el horrible olor más cerca de la puerta principal, pero rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Notó agujeros en el vidrio de las ventanas. Echó un vistazo dentro de una de ellas y vio los restos de una mujer tirados en el suelo. Detrás de ella, vislumbró a varios otros de la misma manera. Horrorizado, Chauncey salió corriendo y llamó a la policía. La policía llegó a la escena y se descubrieron un total de 6 cuerpos. Era cada miembro de la familia Robson. Nadie los había visto en semanas, pero la familia había dicho a otros que planeaban un viaje fuera de la ciudad. Por lo tanto, nadie lo cuestionó. La policía concluyó que habían sido asesinados al menos un mes antes. Las investigaciones sobre quién podría haber hecho esto no arrojaron mucho. No había mucha evidencia en la escena y la familia no tenía enemigos conocidos. El sospechoso más prominente era un empleado del señor Robinson, pero este hombre nunca sería juzgado en la corte. Más de 50 años después, todavía se desconoce quién es responsable de los asesinatos de la familia Robinson. Matt Bell y un compañero de trabajo estaban haciendo trabajos de excavación en los bosques de Danville, Arkansas, cuando se encontraron con una bola redonda de 32 libras en el suelo. Matt pensó que era una vieja bala de cañón de la guerra civil y decidió llevársela a casa. La cosa estaba sucia, así que la lavó a presión para intentar limpiarla un poco. Mientras la estaba secando en su mostrador, le tomó algunas fotos. Al día siguiente, fue a un museo de la guerra civil para verificar la autenticidad del objeto. Allí le informaron que no era una bala de cañón en absoluto, sino una mina terrestre de la era de la guerra civil activada por presión que aún estaba activa. Matt se vio obligado a llevar el explosivo de regreso a casa, donde llamó a la policía. 20 casas en el área cercana fueron evacuadas y se llamó a un escuadrón de bombas. El explosivo fue llevado cuidadosamente a un vertedero donde fue detonado de manera segura. Matt recuerda a su compañero de trabajo lanzándole la mina desde una zanja cuando la encontraron por primera vez. Eso, junto con múltiples viajes en auto y ser lavado a presión, Matt tiene mucha suerte de que la mina terrestre no explotara sobre él. En julio de 2016, un trabajador de la construcción estaba realizando mantenimiento de rutina en el carril derecho de una sección de carretera en la Interestatal 985 ubicada en Georgia. En un momento durante su turno, el hombre tuvo que aliviarse y comenzó a caminar hacia el bosque justo al lado de él. Avanzó unos 80 metros cuando notó un objeto grande en el suelo. Al acercarse, se dio cuenta de que era una maleta. Curioso, la abrió. Dentro vio un cráneo humano. Inmediatamente el hombre corrió de regreso a la carretera y se lo dijo a su supervisor, quien luego informó a la policía. Cuando llegaron, el hombre les mostró la maleta. Se descubrió un conjunto completo de huesos junto con el cráneo. Análisis posteriores revelarían que eran de una mujer, probablemente en sus 20s o 30s al momento de su muerte. Se asume que murió alrededor de 6 meses antes del descubrimiento. Avanzando rápido a 2019, la policía ahora cree haber identificado a la mujer como Jessica Mancini, de Chattanooga, Tennessee. Originalmente fue reportada como desaparecida por su madre antes del descubrimiento de la maleta. Sin embargo, cómo murió o quién es el responsable aún se desconocen hasta el día de hoy. En 1986, Christopher Knight, de 19 años, desapareció de su hogar en Maine para vivir en el bosque sin razón aparente. Para alimentarse, Christopher robaba de docenas de diferentes cabañas y campamentos en la zona. Durante sus robos, también tomaba cosas como ropa, equipo de campamento, tanques de propano, baterías y otras cosas. La gente en el área rápidamente se dio cuenta de su presencia. Algunos incluso comenzaron a dejar suministros intencionalmente para que el tipo no entrara a sus casas durante la noche. Pero aunque sus medios de vida eran bastante conocidos en la zona, si algo era seguro, es que no quería ser encontrado. Christopher tomaba medidas extremas para cubrir sus huellas. Por ejemplo, optaba por nunca encender un fuego para que el humo no revelara la posición de su campamento en el bosque. Los inviernos se volvían extremadamente fríos, alrededor de 10 grados Fahrenheit, pero aún así, Christopher no encendía un fuego, optando en su lugar por cubrirse con múltiples sacos de dormir. Pero a medida que pasaban los años y las cámaras de seguridad se volvían más comunes, los robos de Christopher eventualmente comenzaron a aparecer en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Finalmente, 27 años después de que dejó su hogar en Maine, activó sin saberlo
un sensor de vigilancia mientras robaba comida de un campamento. La policía fue alertada y se presentó en la escena. Christopher todavía estaba allí y el primer contacto humano que tuvo en años fue ser arrestado. La policía finalmente encontró y capturó al hombre responsable de miles de robos en la zona. Eventualmente, Christopher mostraría a la policía su campamento. Estaba lleno de décadas de bienes robados. Christopher finalmente fue condenado a 7 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. Es 26 de abril de 2021. El departamento de policía en Anchorage, Alaska, recibe una llamada telefónica perturbadora. El que llama informa sobre un congelador en el bosque, encontrado enterrado a medio camino en el suelo. Dentro de él, un cuerpo. La policía se apresura a la escena y desde la carretera son guiados profundamente en el bosque, donde el congelador fue localizado nuevamente. Lo abrieron y pudieron confirmar las afirmaciones del que llamó. Unos meses después, la policía publicó más información sobre el hallazgo. El hombre dentro del congelador era Michael Tiefenthaler, de 67 años, quien había vivido cerca. La policía no pudo identificar cómo fue asesinado. Tampoco se sabe cuándo fue asesinado. Vivía una vida aislada. La última vez que se supo que estaba vivo fue 3 años antes, en 2018, por lo que realmente podría haber sido en cualquier momento en ese periodo. Quien haya hecho esto no ha sido encontrado. Y sin nada de qué partir, este caso fue clasificado como frío esencialmente desde el principio.